Estamos en esta hora, Dios Todopoderoso, y te suplicamos, Padre Celestial, que por favor tú tomes el control, Padre bendito, de nuestras palabras en esta hora. Toma el control, Señor, en nuestras vidas, Padre, de nuestras necesidades aún, Dios Todopoderoso, y te suplicamos que nos dirijas, Padre Celestial, de principio a fin, papito lindo, en lo que vamos a hablar en esta hora. Danos, Señor, de tu vida, de tu espíritu, por favor, Dios Todopoderoso, y no permita, Señor, que seamos oidores olvidadizos, mucho menos, Señor, personas religiosas, Padre bendito, y aún menos, Señor, gente que se congrega por costumbre, Señor, y mucho menos, papito lindo, gente que no se congregue. Suplicamos, Señor, que pongas en cada uno de nosotros la necesidad, como también, Señor, el entendimiento, Padre bendito, de los tiempos, Padre Celestial, que estamos viviendo. Una cosa, Señor, tú lo sabes, es saber que tú volverás, pero otra cosa es entenderlo, Padre Celestial, y es lo que te suplicamos, Señor, en esta hora, que tú nos ayudes, Señor, a cada uno a poder entender, Señor, que tu venida es inminente, Señor. En cualquier momento, papito lindo, se puede dar tu venida, Señor. Por lo cual te suplicamos, papito lindo, que nos des entendimiento, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para estar apercibidos, Padre Celestial, para ese bendito día, Señor. También te suplico, papito lindo, que pongas guarda, por favor, en mis labios, Padre Celestial, para que lo que hablemos, como siempre te lo suplicamos, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, Padre bendito, pues aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir esa exhortación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Una vez más, Dios los bendiga, sean bienvenidos. Vamos a continuar con este tema. Como la mayoría saben, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca del libro de Josué, con el fin, mis amados hermanos, de llevar a la iglesia, vamos a decirlo así, a las calles. Amén. Pero antes no vamos a salir solo así. Antes tenemos que de alguna forma recibir alguna preparación, mis amados hermanos, porque la Biblia es clara cuando dice, tú abre la boca, dice, y yo la llenaré. Amén. Muchas veces ustedes y yo, mis amados hermanos, como cristianos tenemos ciertos temores, ¿verdad? Sobre todo tal vez a la hora de evangelizar, porque no tenemos ni idea tal vez qué es lo que vamos a decir. Pero la Biblia dice, tú abre la boca y yo la voy a llenar. Y cuando uno se da cuenta, mis amados hermanos, nosotros uno de estos días platicábamos con unas personas y yo les digo, no teníamos nada preparado para decir, bueno, esto vamos a hablar, ¿no? Sino conforme a la necesidad, el Espíritu puso la palabra propicia. Amén. Y esto, mis amados hermanos, no es porque seamos pastores. Es que recuérdense cuántas veces alguien se recordará o tendrá más o menos una idea. Escúchenme la pregunta que les voy a hacer. Recuérdense ustedes hace cuánto tiempo le abrieron su corazón al Señor. Hace cuánto tiempo empezaron a congregarse. Y hagamos memoria de ese, qué sé yo, 1 o 2 años, no sé. Pensemos, ¿cuántas prédicas puede escuchar una persona en un año? Sabemos que el año tiene 52 semanas, ¿verdad? Amén. Nos congregamos 3 veces por semana. Entonces, ¿cuántas serían si nos congregamos las 3 veces por semana? Pues un aproximado. Pues imagínense, son 156 prédicas al año. Pregunto, ¿será suficiente o será insuficiente como para no saber qué hablarle a alguien en medio de una necesidad? 156 prédicas, muchas o muy poquitas. Creo que es suficiente, de verdad, como para poder decir, tengo el conocimiento, tengo la gracia para en algún momento de necesidad poder hablarle. Tengo 156 prédicas
Amén. En un año. Y yo sé, mis amados hermanos, que por ejemplo ahorita, ¿verdad? Hay un retiro en Chile y ahí mi esposa ahí ha estado conectada y en la casa pasan las prédicas casi que todo el día. ¿Cuántas prédicas entonces se escucha uno al año? No escucha 150, cualquier cantidad de prédicas, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todo eso que ustedes y yo vamos almacenando mientras que escuchamos, se queda ahí. Tal vez en el momento no nos acordemos, ¿verdad? Pero en el momento de necesidad, aquello que ha estado en mi corazón brota, sale. Entonces, solo por eso podemos decir, ¿preparados? Claro que sí estamos. ¿Para qué? Para poder darle a alguien una palabra en un momento de necesidad. Amén. Pero vamos a avanzar. Recuérdense que hemos estado hablando de los preparativos para la conquista. Voy a ir avanzando, mis amados hermanos. Aquí nada más se los menciono. En estas citas de Deuteronomio 3, 28 y 31, 7, básicamente Dios le habla a Moisés acerca de quién iba a ser su sucesor. Deuteronomio 3, 28 y Deuteronomio 31, 7. Y en esas dos citas básicamente lo que pasa es que Moisés le prepara el camino a Josué. Y si ustedes se recuerdan, presentó a Josué delante de toda la congregación. Y aquí viene, esta es nuestra base, mis amados hermanos. Aquí viene ya en el libro de Josué, gracias. Y le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Escuchen esto, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en el libro de Josué? Que empieza Dios a hablarle a Josué. Amén. Esto ya lo vimos, mis amados hermanos, que cuando Dios habla, pues contesta, lo pone a uno en qué pensar, lo pone a uno a reflexionar y también le da a uno una proclama. Esto fue lo que vimos en nuestro último culto, de que la palabra esta que aparece aquí donde dice que en verde, servidor, déjenme ver acá porque algo pasó acá, donde dice servidor de Moisés, amén. Estos son los significados, es esto de acá, amén. Esto lo explicamos el día martes, de que la palabra servidor, mis amados hermanos, tiene que ver con ministerio igual servicio, ministro igual servidor y ministrar igual servir. Muchas veces, decía yo el día martes, cometemos el grave error, mis amados hermanos, de pensar de que, vamos a ver en el número 2, de que el ministro tiende o llegue a ser más grande que el servidor. Amén. Muchas veces yo les comenté en una oportunidad, ¿verdad? Cómo nos invitaron a una actividad y al ministro lo trataron de una forma y a mí me trataron de otra. Amén. Con el tiempo aprendí y pues le enseñé a la gente en su momento de que como trataran a la persona que me acompañara, ya siendo yo pastor, me tenían que tratar a mí también. Bendito Dios, les digo, lo aprendieron. Pero algo que yo quiero dejarles acá en el corazón es de que si ustedes, hablando del número 1, en relación al servicio, servidor y servir, si tenemos esas características, mis amados hermanos, entonces de ahí vienen los ministerios, de ahí surge uno como ministro y tiene uno algo para poder ministrar, amén. Pero esto, como repito, yo ya lo expliqué el día martes, vamos a avanzar. Aquí la Biblia habla, yo coloqué aquí 3 citas para poder dar una base de esto: ministerio, servicio, ministro, servidor, ministrar, servir, amén. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de esto, mis amados hermanos, cuando dice ahí, para la obra, a fin de perfeccionar a los santos, bueno, en el versículo anterior habla de los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Para qué dejó el Señor 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos, escuchen bien cómo lo dice ahí, para la obra del ministerio. Entiéndase, mis amados hermanos, vamos a regresar a esto acá. El ministerio no es del ministro, amén, porque aquí dice, en el versículo 11, habla de los 5 ministros que el Señor dejó, los 5 ministerios, amén. Pero dice que cada uno de esos ministros fue dejado para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿el ministerio de quién es?
Es tanto del Señor como de cada uno de nosotros. Amén. Si lo queremos ver así, Ministerios Ebenecer Grecia, ¿a quién le pertenece? Pues le pertenece sobre todo al Señor, pero también nos pertenece a cada uno de nosotros. Entonces, Ministerios Ebenecer Grecia, ¿quiénes son? ¿Quién es Ministerios Ebenecer Grecia? Nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia acá, mis amados hermanos, para entenderlo así, de que el Señor nos dejó a nosotros, en este caso sí somos nosotros dos, los ministros, lo vamos a tomar personal para referirnos a Grecia, ¿verdad? ¿Para qué? Escúchenme en esto. Para perfeccionar, no dice a todos los que se congregan, ¿o sí? Dice claramente ahí, ¿a quiénes? A los santos. Y la pregunta es, ¿y quiénes son los santos? Mi esposa les decía algo el día, ¿qué día fue? Uno de estos días ella decía algo que no sé quién lo dijo, mis amados hermanos. Amén, no se va a sentir mal nadie, por favor, pero no todos los que estamos en una iglesia somos santos. Amén, sino hay gente, mis amados hermanos, muy puntual. Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿cuántos tenía? ¿A cuántos llamó Él? 12. Amén. Dentro de los cuales yo siempre lo he creído, mis amados hermanos, el primero debería de haber sido Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue enviado a prepararle el camino, a anunciar que Él iba a venir. Y Juan el Bautista, y todo eso lo hizo bien. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que Él le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Hasta ahí lo hizo bien. Amén. Y él mismo le dice a sus discípulos, a Él síganlo. Pero ¿cuál fue el error? De que Él siguió haciendo discípulos. Entonces llega un punto en el que la iglesia, digámoslo así, de aquel entonces está dividida porque veían a los discípulos de los fariseos, veían a los discípulos de Jesús y veían a los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, ¿a quién seguimos? Ok, entonces les digo esto porque aquí mejor lo digo así. El Señor Jesús llamó a 12. Repito, el primero debería de haber sido Juan el Bautista. Entendiéndose, la perfección de los santos. Los santos no son todos los que están en una congregación. Juan el Bautista debería haber sido el primero y lo fue. No fue, pero debería de haber sido, pero no fue. Ok, el Señor ya llama a los 12. Dentro de los 12, ustedes y yo saben, ese es el grupo de 12. Amén. Dentro de los 12, la Biblia muestra que había un grupo de 3. ¿Quiénes son? Juan, Jacobo y Pedro. Pero dentro de esos 3, la Biblia muestra que había uno nada más que en todo el proceso hasta llegar a la cruz estuvo con Jesús. ¿Quién fue? Pero acuérdense que Pedro fue el que lo negó y se fue. Fue Juan. La Biblia dice el discípulo al cual el Señor amaba. Ok, se los pongo así. Entonces miren pues, podemos agregar todavía un quinto grupo tal vez, que es ay, se me olvidó, Matías. ¿Quién es Matías? Acuérdense que Judas se muere y fue necesario que escogieran a otro discípulo, amén, para que fuera el discípulo número 12, porque Judas ya no está. Ok, Matías. Entonces vean, estaba el grupo de Juan el Bautista, el que debería haber sido el primero, el grupo de los 12, el grupo de los 3, el grupo el único que estuvo en todo el proceso con Jesús, y por último, Matías. Pero vamos a resumirlo en los 12. Dentro de los 12 la Biblia habla de 3 grupos que son, dice la Biblia, que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Dice que llamados son muchos, un montón de llamados, pero escogidos ya no son todos, ya la misma palabra lo dice, escogidos, este sí, este no quiere, qué sé yo. Pero dice la Biblia que el enemigo, si es posible, aún a los escogidos los va a engañar.
Y recuérdense que dentro del grupo de los 12 se le metió a 2. Se le metió a Judas y se le metió a Pedro. Dentro del grupo de los 3 lo negó 1. Amén. Pero ¿cuántos fueron fieles? 1. O sea, fieles en todo el proceso, ¿verdad? 1. Ahora bien, espero me esté dando a entender y no nos esté confundiendo, mis amados hermanos. La Biblia dice acá que hay que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Resumámoslo, dentro de ese grupo de los 12, recuérdense, los 12, los 3 y el 1. ¿Quién creen ustedes que fueron los santos? De ese grupo de los 12. Había un grupo de 12, un grupo de 3 y un grupo de 1. ¿Quiénes fueron los santos que los perfeccionaron para la obra del ministerio? El de 1. Ese tiene una característica, que ese es el fiel. ¿Y quiénes serán los santos entonces? Si no es el de 1, pastor, entonces el de 3. Esos son los santos. ¿Y los 12? Los llamados. Acuérdense que Jesús dijo: a todos ustedes yo los llamé, y uno de ustedes es un diablo. ¿Quién era? Judas. Amén. Entonces él llamó a los 12. Pero ¿cuántos fueron perfeccionados? ¿Cuántos estuvieron en el monte de la transfiguración? ¿A cuántos les dijo: se callan, no vayan a contar esto? A 3. A Jacobo, Pedro y Juan. Entonces, para poder entenderlo, ya ustedes sabrán, ¿verdad? Dentro de ese grupo de 12, ¿en dónde están? ¿Serán de los llamados? ¿Serán de los santos? Los santos, mis amados hermanos, estuvieron con Jesús en muchas cosas, pero cuando ya hubo un momento difícil, 2 de ellos se apartaron. Y los fieles están en todo momento. Entonces, aquí ya ustedes son los que tienen que decidir, ¿verdad?, dentro de qué grupo están. Y a esos santos, dice la Biblia, se les perfecciona para que ellos ayuden en la obra del ministerio. Entiéndase, por ejemplo, ¿verdad? En algún momento, mis amados hermanos, por alguna u otra razón, así va a ser. Mi esposa y yo, por alguna situación, no vamos a poder estar en el culto. Díganme, ¿qué hacemos? Ahora ustedes, porque mi esposa y yo, ¿qué hacemos? Aquel día, por ejemplo, nos pasó, el carro se arruinó un día martes. ¿Y qué pasó ese día? ¿Qué pasó con el culto? No se puede, mis amados. A ver, respóndame, porque estamos aquí, sigo grabando. ¿Qué pasó con el culto ese día martes? ¿Se canceló? No hubo. Ok, ¿será eso lo ideal? Si los pastores no están, no hay culto. ¿Qué sería lo ideal? A ver, acuérdense lo que estamos hablando. La perfección de los santos para la obra del ministerio. ¿Qué sería lo ideal? Amén. Ok, los pastores no pueden. Entonces ahí empiezan a salir, a manifestarse ya los santos perfeccionados para el ministerio. Pastor, ¿me puedo hacer cargo yo? Ay, pero usted no es tan santo. No, solo es un ejemplo, mis amados. Amén. Ok, ese deseo de ¿me puedo hacer cargo yo? ¿De dónde surge? De esto, mis amados, de que hay cierta perfección que como santos se están alcanzando y es para el ministerio. Amén. Entonces, a esta estatura tenemos que llegar. Y no sé si contarles algo que mi esposa me dijo uno de estos días. ¿Les cuento o no? Si ella me lo dijo, pues tiene que estar segura de lo que me dijo. No sabe que... Ya hasta se me olvidó que me dijo. Ah, ya me acordé. Miren, ella me dijo: cielo, hágame un favor. Vaya a migración y va a ver cómo están sus documentos y saque su visa. Y yo así todo extrañado. ¿Y para qué?
porque el Señor va a extender sus alas, su ministerio aquí, su ministerio allá. No sé exactamente por qué me lo dijo. Miren los que andan en Chile, algo así me dijo. Y yo, ¿y quién te dijo que yo quiero andar en Chile? También el cabezón. Ok, ahí les pongo un pequeño ejemplo. ¿Qué va a pasar si el Señor nos abre esas puertas? Que para empezar yo creo que ya las abrió. Miren en dónde andamos. No estamos en Guatemala, ya perdimos el ombligo allá. Ya el Señor ya abrió las puertas, pero ¿qué va a pasar el día que es culto y los pastores no están? Yo tengo que ir a ver a mi familia, mis amados hermanos. Yo no me voy a ir ¿qué les digo? Un jueves en la noche después del culto y regreso domingo en la mañana para el culto. O sea, yo no me voy a ir 2, 3 días. ¿Qué va a pasar? ¿Virtual, pastor? Yo no sé ustedes, pero es lo mismo un culto virtual a estar acá. Es una bendición, porque tampoco vamos a negarlo, pero no es lo mismo, mis amados. No se compara. No se compara. Pero no me han respondido todavía. ¿Qué hacemos? La respuesta es bien sencilla, hombre. Ahí se manifiestan los santos. Tiene que haber un punto, un momento en el que, bueno, los pastores no están, pero delegó a tal persona. No van a estar los pastores, entonces mejor no llego. Es en esos momentos en donde uno solito se empieza a descalificar como santo. ¿Por qué? Porque el santo siempre estuvo ahí. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Jacob vieron cosas que los otros 9 ni por la cabeza, solo se los contaron, pero no lo vieron. Imagínense cuál habrá sido la gloria que Pedro habrá visto. Que cuando aparece Elías, el Señor Jesús y Moisés en el monte de la transfiguración, Pedro dice: Señor, vamos a resumir así, ¿no quieres que haga 3 casas? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. ¿Cuál habrá sido la gloria? Que ni siquiera pensó en una para ellos, dijo 3, aunque sea en la calle nos quedamos, pero esto no nos lo perdemos. O sea, ni siquiera pensó en él, sino solamente pensó en la gloria que se estaba viviendo. Entonces, este es el fin, mis amados hermanos, de entender de que el ministerio de Ebenezer Grecia no es del pastor, no es de la pastora, es de todos nosotros, pero sobre todo es del Señor. Y yo no sé si ya empezaron a orarle al Señor, mis amados hermanos, pero hace una semana que les dije, amén, que le oraran al Señor para ver para qué los trajo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo fecha, mis amados hermanos. Si quieren la anotan, solo que no se les vaya a ocurrir enfermarse, no se les vaya a ocurrir decir: pastor, esto y esto y lo otro, aquí me pasó, y perdone y disculpe, pero no puedo. La fecha es el 21 de julio. O sea, un mes y un día después. Amén. ¿De qué? De que yo me imagino que ya han de estar orando. Yo estoy convencido de que algunos no me van a decir nada. Al final, si lo hacen o no lo hacen, pues es decisión de cada uno. Pero ahí es en donde se mira, mis amados hermanos, con quién uno. No les voy a decir cuente con quién no, pero hasta cierto punto sí. Porque a la hora, mis amados hermanos, por ejemplo, la actividad del domingo, nosotros contamos con todos. O sea, no con uno, no con todos. Los que pudieron estar, pues estuvieron, los que no pudieron estar, no están. Entonces, esas son las cositas, pequeñas cositas, pues que lo van marcando a uno de que a la hora de la hora, no, con él no, con ella no. ¿Por qué? Porque nunca está, por ejemplo. Pero aquel que toda la vida está ahí, entonces ya uno no es que no cuente con él, sino porque uno sabe que ahí va a estar. Amén. Ok, entonces el 21, ahí me acuerdan que les diga qué es lo que vamos a hacer el 21. Un mes y un día después. Amén. Miren, pues les voy a comentar algo. Estaba escuchando una prédica uno de estos días, y por eso les digo, mis amados, no crean que la pastora y yo lo sabemos todo. Somos ignorantes de muchas cosas y todavía necesitamos que nos sigan edificando. Y escuchaba una prédica, y entre la prédica decía de que Dios a cada uno de nuestros hijos nos los dio con un propósito, y que no nos dio a los hijos
para el mismo propósito. Cuando yo escuché eso dije, y yo tengo dos. Ya decía la persona que predicaba, ya sabes cuál es el propósito de cada uno de tus hijos. Y luego decía, yo tengo tres, decía. Y cuando el Señor a mí me habló, o sea, tampoco esta persona lo sabía, ¿verdad? Yo tampoco, de que mis hijos, de los hijos que me los dio con un propósito. Y yo empecé, ¿cuál es el propósito de cada uno? Y cuando ya Dios me habló del propósito de cada uno, entonces los empecé a formar a cada uno como el Señor me habló. Yo dije en ese momento, Dios mío, ¿y yo? ¿Mis hijos? Tengo dos, le dije. Y empecé a orar. En la noche tuve un sueño, se lo voy a contar. Si quieren, si no, no va. Cuéntelo, va. Así con alegría, así lo cuento. Soñé, con mucho respeto, pero fue un sueño, mis amados, que yo estaba en el sanitario. Hagamos de cuenta que el sanitario estaba acá, pero aquí había una calle y aquí había otra. O sea, básicamente una escuadra, ¿verdad? Una esquina. Cuando de repente, no sé cómo, pero yo estaba en el sanitario, pero yo vi que venían dos grandes leones. Y de repente vi que de este lado venía uno de mis hijos. Pero traía una oveja así cargada. Y cuando yo vi, se juntaron acá y los dos leones se le fueron encima. No le hicieron nada, pero le quitaron la oveja. Y yo viendo todo eso ahí, cuando veo, Adonai era el del sueño, se le deja ir a los dos leones. Y cuando yo vi eso, me le dejé ir a los leones también. Él se le dejó ir a los leones y les arrebató la oveja. Y yo lo fui y lo arrebaté a él. De repente, como que los leones se fueron y cuando regresaron, venían corriendo y nos empezaron a correr. Salimos corriendo los dos con la oveja. De repente había un tubo ahí y yo hice un MacGyver. El asunto es que había unos cables y electrocuté a los leones y se murieron. Un día antes le estaba preguntando al Señor, ¿y el propósito de mis hijos? En la noche el Señor me responde, la mañana siguiente le cuento a mi esposa, le digo, me dice, su hijo es un pastor. Y a Mercy le dieron palabra de que era una profeta. Y le dijeron que bueno, no sé dónde está mi esposa, pero creo que dijeron que como a los 7 años iba a empezar a profetizar. Y Mercy nos cuenta unos sueños, mis amados hermanos, que pareciera ciencia ficción. Papi, mami, fíjate que soñé esto, y uno se queda sorprendido. Y no hay forma, mis amados hermanos, de que una niña de esa edad se invente algo así. Así es. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ahora, pues que ya sabemos cada uno de los propósitos para nuestros hijos, no se puede formar igual a un profeta a un pastor. Es más, no se debe, no son iguales. Tienen diferentes funciones. Ok, ahora los que son padres, si ya lo saben, gloria a Dios, ¿verdad? Yo no lo sabía hasta hace unos días. Pues tienen doble trabajo. Número uno, ¿para qué me llevó el Señor a Grecia? ¿Para qué me llevaste, Señor? Y número dos, ¿para qué les envió Dios a sus hijos? ¿Cuál es el propósito y la función para cada uno de sus hijos? Miren, cuando ustedes le ven a veces, mis amados hermanos, el carácter o el temperamento a sus hijos, a veces no es casualidad que sean como son. Es que en lo espiritual, si algo se necesita, es carácter. Amén. Entonces que el Señor les hable, mis amados hermanos, de esas dos cosas. Y si ya les habló, pues gloria a Dios, a formarlos en relación a los hijos y a tratarlos como lo que son. Si el Señor me habló, por ejemplo, que mi hijo es un pastor, ¿cómo lo debo de tratar? Pues como un pastor. Y lo voy a tratar yo como el hijo del pastor. Entonces, ¿qué va a hacer toda la vida? El hijo del pastor y no un pastor. Amén. Entonces todo eso el Señor les va a hablar. Yo le oré y en la noche ya estaba soñando, en la mañana ya sabía yo qué era. ¿Ok? Entonces ahora también tienen que preguntarle al Señor, ¿para qué me trajiste a Grecia? ¿Decimos amén?
Ok, no sé cuántos días les van quedando, pero ya pasó una semana y nadie me ha respondido. Ok, me di a entender con esto, mis amados hermanos. Entonces, esto ya no depende de nosotros como pastores, porque a nosotros nos mandaron a perfeccionar, pero a ustedes los mandaron a ser santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Amén. Y escuchen lo que sigue diciendo: para edificación del cuerpo de Cristo. Decimos amén. Me tendría más que explicar, pero ya el tiempo va avanzando. Entonces aquí está la palabra ministerio que aparece acá. Ministerio es servicio. Entonces, yo les decía el día martes, me quedé donde mismo otra vez. Cuando yo empecé, mis amados hermanos, a tomar las cosas de Dios en serio, yo no llegué queriendo o anhelando un ministerio. Yo llegué a servir. Y ya después el Señor se encargó de todo. Efesios, esta es la misma, ¿verdad? Es esta. Primera de Timoteo 4:6 dice: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen ministro o servidor de Jesucristo. Según la versión que ustedes tengan, así lo dice: ministro o servidor de Jesucristo. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que la palabra que Dios le da a Josué le dice servidor de Moisés. O sea, ¿qué era Josué? Un ministro y un servidor. Amén. ¿Qué es lo que ustedes y yo tenemos que ser? Para empezar, servidores. Y les decía el día martes a los hermanos, yo no estoy llamado a servir solo en la iglesia, sino si yo veo, les decía, que a alguien se le cayó algo, no, eso no es mi culpa, tengo que servir ahí también. Amén. ¿Por qué? Porque así se van formando los ministros. Y por último, para poder avanzar, aunque yo creo que ya avancé parte de esto, aquí habla de el servir y el ministrar, que aparece acá en el número 3. Dice acá, en Primera de Pedro 5:2, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir o ministrar. Que es lo que a Dios le agrada y no por obligación ni para ganar dinero. Amén. Ok, vamos a ir avanzando, mis amados hermanos. Entonces, esto que acabamos de hablar es de lo que Dios le habla a Josué. Aquí donde le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces, dentro de eso, ¿cuál es parte de la preparación? Que el Señor, si yo le pregunto, me contesta, me pone a pensar, reflexiona y proclama. Amén. Pero también tengo que entender de que con lo que yo haga, con el servicio, mis amados hermanos, estoy contribuyendo al ministerio. Amén. Y una de las cosas es la santidad. La santidad. ¿Qué es la integridad? Hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Porque hacer lo correcto cuando todos nos están viendo, cualquiera lo hace. Le decía yo a mi esposa hoy, no sé por qué, le decía el comentario, de que juzgar, cualquiera juzga, pero reconocer sus errores, muy pocas personas lo hacen. Entonces no caigamos en el error de juzgar, sino caigamos en la virtud de reconocer nuestros errores. Amén. Entonces miren, pues voy a avanzar porque esto también creo que ya lo hablé. Mi siervo Moisés ha muerto. Dice acá en la Biblia, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esta frase que aquí cuando habla de mi siervo Moisés ha muerto, nos habla, mis amados hermanos, de servicio, de entrega y de rendirnos. Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Hay algo aquí bien delicado en esta cita, que aquí le está hablando a la iglesia de Tiatira, pero le dice, pero tengo algo contra ti. ¿Y saben qué es lo que tenía en contra de esta iglesia? Nada más y nada menos le dice que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Entonces miren qué tremendo. Esta iglesia tenía un buen servicio, pero juntamente con su servicio toleraba a Jezabel. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que entender de que el servirle al Señor va a hacer que se manifieste en mi vida aquello que yo tolero, pero que no debería.
porque el servicio se lo conocía y como consecuencia de su servicio le dice, pero tú toleras a Jezabel. Amén. Pero imagínense, ¿y si la gente no sirve? Entonces, ¿cómo se le va a manifestar, cómo le va a hablar el Señor acerca de aquellas cosas que tolera, pero que no debería de tolerar? Amén. ¿Habrá algo, mis amados hermanos, que ustedes y yo toleremos que no deberíamos de tolerar? Pues bueno, ya cada uno, el Espíritu nos dará testimonio. Vamos a avanzar. Número 2, significa la palabra Moisés, porque dice mi siervo, estamos hablando de eso, es servicio, entrega y rendirme. El Señor conoce mi servicio, amén. Él sabe, como lo acabamos de leer acá, si lo hacemos por servir y ministrar, que Dios nos libre de esto, ¿verdad? O si lo hacemos por una ganancia de dinero, creo que no. Luego dice acá Moisés, la palabra Moisés significa uno sacado del agua, y el agua es figura de la palabra. Entonces, ¿en qué otra cosa tenemos que prepararnos? En la palabra, en meditar en la palabra y en escudriñar la palabra. Vean, ahí en la línea número 2, donde dice, para meditar en tus mandatos y en tus maravillosos, en tus hechos maravillosos meditaré. Esos son 2 salmos, pero yo no le coloqué la cita por el espacio, ¿verdad? Pero si en algo tenemos que meditar, número 1, dice un salmo que tenemos que meditar en sus mandatos. Por ejemplo, menciónenme uno de los 10 mandamientos. Honrarás a padre y a madre. ¿Y qué sería meditar en ese mandato? ¿Perdón? Meditar en cuánto lo honro, meditar en qué es honrar, meditar, por ejemplo, es lo que se me ocurre ahorita, si mi papá y mi mamá me dicen que haga algo y yo no lo hago, ¿será que eso es honra? O sea, meditar. No hay solamente un mandato. En la Biblia aparecen aproximadamente 623 mandatos. Amén. ¿Y qué tengo que hacer? Meditar en ellos. No meditar si me conviene o no me conviene, y si me conviene lo hago y si no me conviene no lo hago. Amén. Porque la voluntad de Dios, mis amados hermanos, a veces, lo dice mucho mi esposa, no es buena para nosotros. A veces hacer la voluntad de Dios nos lleva o nos obliga a dejar cosas que no queremos. Pero si es la voluntad de Dios y yo medito en ella, le voy a hacer. Pero luego dice que también hay que meditar en sus hechos maravillosos. Menciónenme un hecho maravilloso para ustedes, pues que sea del Señor. Solo uno, hermano. ¿O no ha hecho nada maravilloso el Señor? Menciónenme un hecho maravilloso, hermano. La salvación. Entonces, ¿qué dice? Bueno, este es un hecho maravilloso del Señor. Voy a meditar en la salvación. Amén. Pues tendría muchas cosas más que decir, pero si sigo teniendo ahí me voy a quedar, y aquí me quedé el martes. Ok, yo creo que aquí fue. Luego dice muerte y menguar. ¿Por qué? Porque Moisés, dice, murió. Y el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Saben quién dijo estas palabras? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que dijo, cuando le estaba enseñando al Señor Jesús a sus discípulos, es necesario que él crezca y que yo mengue. Él dice estas palabras después de un momento en el que los discípulos de Juan, miren qué tremendo, los discípulos de Juan le llegan a dar queja a Juan el Bautista de Jesús. Y le dice, mira, aquel que tú nos señalaste está bautizando y no está bautizando con nosotros. Miren, dándole queja. Y entonces Juan el Bautista dice esto, es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿Menguó él? No menguó, siguió bautizando, siguió haciendo, mis amados hermanos, lo que ya había de haber hecho. Ok, entonces en nuestras vidas, mis amados hermanos, es necesario que día con día, lo dice el apóstol Pablo, yo día con día muero. Miren, pues, les voy a poner acá una pregunta, les voy a dar una breve explicación y luego les pregunto. Ustedes y yo sabemos que José vivió en Egipto, pero cuando José estaba en Egipto, Josué le dice a sus descendientes,
una cosa les pido, no me vayan a enterrar en Egipto. José sabía de la promesa que Dios los iba a sacar y él dice, lo estoy parafraseando, cuando yo me muera, se llevan mis huesos. Amén, se llevan mis huesos. Recuérdense que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues José dijo, se llevan mis huesos. Ya José había muerto. Pero cuando sale de Egipto, ¿a dónde van? O sea, ¿por dónde pasaron, mejor dicho? El Señor los saca de Egipto y los mete ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? La Biblia muestra que la gente se empezó a rebelar, la gente empezó a hablar mal de Moisés, empezaron a hablar mal de la esposa de Moisés, empezaron a hablar mal de todos, hasta de Dios. Amén. A tal punto, miren qué tremendo, que de los que salieron de Egipto, toda aquella generación, dice la Biblia, se murió en el desierto. Y de los que salieron de Egipto, entraron, siempre hemos dicho que entraron 2, pero en realidad entraron 3. ¿Quiénes fueron? Josué, Caleb y José. Pero les hago una pregunta. De todos los que salieron de Egipto, ¿quién fue el único que no alegó? José. ¿Y por qué José? ¿Me escuchen eso? Porque el único que iba muerto era José. Ah, lógico, pastor. No, pero esto es una gran figura, mis amados hermanos, de que por qué ustedes y yo alegamos tanto. Porque no estamos muertos. Amén. Porque día con día queremos que las cosas se hagan como yo digo. Porque aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí las cosas se hacen como yo digo. Y por eso tanta amargura en los corazones, mis amados hermanos. Entonces, por eso dice acá que Moisés se murió. ¿Y qué representa esta muerte? Menguar. Escuchaba a alguien que decía, si tu esposo, decía él, deja la toalla con la que se seca después de bañarse en la cama, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harían ustedes? Ay, yo se la enrollo en el pescuezo, pastor, y con esa misma... Ella dice, ¿a quién le molesta que él deje la toalla ahí? ¿A él o a ti? Si es a ti, la que te molesta, dice, entonces, recógela y la vas a tender. Ah, pero ¿acaso yo la dejé ahí? ¿Qué nos falta? Morir. Entonces, por una toalla, mis amados hermanos, que miren, yo oraba al principio y le pedí al Señor que nos dé entendimiento. Porque una cosa es que ustedes y yo sepamos que Él viene pronto, pero otra cosa es entenderlo. Miren, las cosas que ustedes y yo hacemos con entendimiento, no hace falta que nadie nos diga que las tenemos que hacer. Pero aquellas cosas que yo no he entendido, me tienen que estar diciendo que las haga. ¿Por qué? Porque aunque sé que lo tengo que hacer, si no lo entiendo, me tienen que estar empujando para que las haga. Entonces aquí llega un momento en el que imagínense ese esposo con esa toalla. Si él entiende, por ejemplo, de que dejar la toalla en la cama va a causar humedad, si entiende eso, ¿qué va a hacer? La saca, pero mientras que no entienda, entonces el entendido, sin amargarse, tiene que sacarla. Porque si no, ni el otro entiende, la otra se amarga y a la próxima de un enojo deja la toalla mojada por molestar. Ya no porque se le olvidó, sino por molestar. Vi también ahí un video en internet que decía, yo cuando estoy enojado con mi esposa, va a encender la llave del lavaplatos, abre las puertas del gabinete, del closet, tira todo por allá. ¿Por qué? Porque como está enojado, es que haga algo. Ok,
Entonces entendamos, mis amados hermanos, que de los que salieron de Egipto, el único que no alegó fue José. ¿Pero por qué? Porque iba muerto. Entonces cada vez que estemos a punto de alegar o de promover una alegata, ¡ay, carne! Pellizquense para ver qué tan vivos están o qué tan muertos están, o estamos, mejor dicho. Ok, voy a avanzar, mis amados hermanos. Aquí hay un proceso de transición. Transición es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto, un cambio de ser o estar. Jeremías 15:19 dice: por lo tanto, yo creo que esto también lo prediqué y a mí ya se me fue el tiempo, hermano. Lo mismo volví a hablar. Por lo tanto, así dijo el Señor: si te conviertes, yo te convertiré. Perdón. Gloria a Dios. Si te conviertes, yo te convertiré, y delante de mí estarás. Y si sacare, dice, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a él. Bueno, vamos a avanzar porque sí, esto también lo hablé. Dentro de ese proceso de esta cita, mis amados hermanos, ya leímos la cita, también hay una etapa de reinicio. ¿Y qué es un reinicio? Acción de volver a empezar. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No os adaptéis a este mundo, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ok, pregunto. La Biblia dice ahí claramente que no tenemos que adaptarnos al mundo, sino tenemos que ser transformados en la renovación de nuestra mente, porque así podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Pregunto, ¿por qué hay muchos cristianos que no saben cuál es la voluntad de Dios? Porque su mente está adaptada al sistema del mundo. Amén. Entonces acá esto es muy interesante, muy importante, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tengamos la capacidad de volver a empezar. Amén. Ante tal o cual situación podemos volver a empezar. ¿Qué le tocó a Josué? Pues volver a empezar. Y yo no sé si en algo les ha tocado a ustedes volver a empezar, pero muchas veces vale la pena volver a empezar. ¿Por qué? Porque uno ya no comete los mismos errores. Entonces todo esto que estamos hablando es parte de la preparación para la conquista. Pero si yo no estoy dispuesto a volver a empezar, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Tal vez si me responden así con una voz audible, porque no sé si va a dejar la lluvia. Pero ¿qué hubiera pasado si Josué hace las de Jonás? Dice que no y se va huyendo. ¿Entrará el pueblo a la tierra prometida? ¿O será que hasta ahí llegó el plan de Dios? Se busca otro y de todas formas lo mete. ¿Y Josué? Se pierde. Avancemos. ¿Qué otra cosa hay, mis amados hermanos? Hay que tomar responsabilidad. Segunda de Samuel capítulo 19, versículo 1 al 8. Ahí habla de el dolor de David por la muerte de su hijo Absalón y su responsabilidad como líder. ¿Qué pasó ahí? La Biblia muestra que Absalón, figura del anticristo, se rebeló en contra de su padre. Amén. Al final hay un ejército que se forma y van a la guerra en contra de él. El rey David dice claramente: vayan, ganen la guerra, pero no le hagan nada al mancebo Absalón. ¿Qué si dice la Biblia? Que huyendo, Absalón se le enredó el pelo en un árbol y lo encontraron colgado de un árbol. Cuando lo vieron colgado de un árbol, lo mataron. Entonces mandan un mensajero al rey David y cuando el rey David se entera quién es el que va corriendo, dice: de plano son buenas noticias.
y le dan la buena nueva de que la guerra la habían ganado, pero el rey David lo único que pregunta es: ¿y cómo está el mancebo Absalón? Y le responden: así le haga Dios a todos aquellos que se rebelan contra tu reino. Entendió de que lo habían matado. Entonces el rey David cae como en un tipo de depresión y empieza a llorar y a llorar y a llorar, y llega Joab y le dice: si tú no sales hoy a celebrar la victoria con el pueblo, el reino se te divide. Imagínense qué tremendo, mis amados hermanos. Ese pueblo con el que tenía que salir a celebrar la victoria, ¿de dónde venía? De matar a su hijo. Ganas de qué nos hubieran dado a nosotros si nos enteramos, cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo. Si nos enteramos de que algo así pasó, ganas de qué nos dan. No nos dan ganas de salir a celebrar. Tal vez que el Señor nos cubra también con la sangre de Cristo, nos dan ganas de venganza o ganas de parar toda la vida llorando. Entonces la Biblia dice que el rey David entendió cuál era su responsabilidad, y su responsabilidad era que era el rey de Israel, y dice que salió y celebró la victoria con aquellos que acababan de matar a su hijo. Pues miren, yo les voy a abrir mi corazón, mis amados. No voy a... Pues en la misma línea, mis amados hermanos, tenemos que entender de que una cosa es cómo nos sintamos, otra cosa es que a mí me hayan hecho algo, pero otra cosa es mi responsabilidad. Y si mi responsabilidad, pienso como padre, es llevar provisión para mis hijos, no importa cómo esté, no importa si me duele la cabeza, el pelo, las uñas o qué, tengo que llevar la provisión. ¿Sí o no? Pues eso es en lo literal. Y en lo espiritual, lo mismo, mis amados. No importa cómo yo me sienta. Si ya les puse un ejemplo, si por estar enojado mis hijos se dan cuenta de que por estar enojado yo no voy al culto, ¿qué van a hacer ellos después? Lo mismo, van a buscar un pretexto para enojarse y no van. Entonces miren qué ejemplo les estoy dando. Y ahora que ya me dijeron que uno es pastor y el otro profeta, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues si me enojo, entender cuál es mi responsabilidad. Y que Dios me libre, mis amados hermanos, de subirme acá. Bendito Dios, aquí yo no recuerdo haberme subido enojado a predicar. Amén. Bendito Dios. Amén. Pero ya les abrí mi corazón. ¿Qué pasa a veces cuando estoy enojado? No sé si alguna vez les habrá pasado, no precisamente con venir a la iglesia, pero con algo. Por estar enojado no voy a trabajar. Díganle así al jefe. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Verdad? Amén. Lo despiden. Pero ¿y por qué con Dios sí lo hacemos? Es que Dios es misericordioso. Sí, pero también es fuego consumidor. Y todas y cada una de esas están anotadas. En el apóstol mencionó que son 13 libros los que se van a abrir. Yo no voy a decir si sí o no, ¿verdad? Pero yo he encontrado en la Biblia por lo menos 23 diferentes libros de los cuales la Biblia habla. Ok, son 13, gloria a Dios. Y si son 23, ¿qué estará escrito en esos 23 libros o en los 13 de mí? Seguro en más de alguno de ellos está mi enojo y mi falta de responsabilidad. Y en el de ustedes, mi llanto, pastor, y mi responsabilidad. Gloria a Dios. Y por último, para terminar con esta cita, ya no dependerá de ningún líder terrenal, sino de Dios. ¿Por qué? Porque ya se le había muerto Moisés. Ahora, cuando Josué quería algo, miren, hay un momento en el que el pueblo de Israel está abajo rindiéndole culto a un becerro de oro. Moisés en ese momento está en el monte, pero Josué está a la mitad del monte. Cuando Moisés baja, Dios le dijo: baja, porque ese pueblo tuyo, el que trajiste, se ha perdido. O sea, lo que estaba pasando abajo era que había una fiesta pagana. Pero cuando baja Moisés,
y llega a la mitad del monte, se encuentra con Josué y Josué le dice, se oye grito de guerra. ¿Qué estaba pasando abajo? ¿Guerra o fiesta? Era una fiesta pagana, no era guerra, pero Josué, ¿qué dijo? Es guerra. Y Moisés le dice, no, no es guerra. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado. ¿Y quién le dijo a Josué lo que estaba pasando? No fue Dios, fue Moisés. Pero una vez muerto Moisés, lo acabamos de leer, Jehová habló, ya no con Moisés, sino ahora con Josué. Gloria a Dios, mis amados hermanos, por el don de profecía. Pero ¿acaso no es más bonito que Dios nos hable directamente? ¿Sí o no? Amén. Pero para eso se tiene que morir, ¿quién? Ya no Moisés, sino allá en Guatemala mi familia me dice Willy, el Willy. Se tiene que morir el Willy. ¿Para qué? Para que entonces Dios hable. ¿Quién más se tendrá que morir? ¿Con usted que se muera suficiente, pastor? No, cada uno de nosotros tenemos que morir. Y entonces, ¿qué va a pasar si morimos? Ya no vas a tener necesidad de un Moisés. Dios te va a hablar directamente, por sueños, por visiones, como sea, pero Dios te va a hablar. ¿Decimos amén? Escuchen qué dice Proverbios, todavía tengo 4 minutos. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Vean qué tremendo. Y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué muchas veces andamos algo torcidos? Porque confiamos más en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, que en Él. Y lo reconocemos cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no. Entonces, las veredas, que Dios nos libre de que pase esto, estarán torcidas. Un día damos un paso hacia adelante, luego 2 para atrás, y entonces en lugar de avanzar hacia el objetivo, cada vez vamos a estar más lejos. Entonces todo esto, mis amados hermanos, es importante que acontezca en nuestras vidas. ¿Para qué? Para la conquista. Si Josué no cumple al pie de la letra lo que Dios le estaba diciendo, no hubiera podido conquistar. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Y con esto termino. Que cuando entran al plan de conquista, conquistaron la tierra. Miren esto, me voy a adelantar un poquito. De 31 reyes, lo que está en rojo, mis amados hermanos, es lo que es el pueblo de Israel en la actualidad. Pero cuando leemos la Biblia, bueno, me voy a saltar dice, desde el desierto del Líbano, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ok, ahí está. Entonces cuando ustedes se dan cuenta, le dice, ven ahí donde está el desierto. Le dice claramente acá, ¿verdad? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Esa es la tierra que Dios les había prometido. ¿Dónde está el desierto? Abajo, ¿verdad? ¿Dónde está el Líbano? Arriba. ¿Y en dónde está el Éufrates? Y lo que está en rojo, ¿qué es? Esa es la nación de Israel hasta el día de hoy. ¿Y por qué no lo conquistaron? Si ahí está escrito, desierto, Líbano, hasta el Éufrates. Vean, ya en otro mapa, esto es, aquí se mira mejor. Todo eso que está en rojo es lo que Dios les prometió que les iba a dar. Y no sé si lo logran ver como en morado, celeste, por ahí. Eso es lo que es Israel el día de hoy.
¿Y por qué no han conquistado todo lo que Dios les dijo? Porque hasta el día de hoy ellos han cometido este grave error. Proverbios 3, 5 al 6. No se han confiado en Jehová de todo su corazón, se han apoyado en su propia prudencia y en Estados Unidos, no lo han reconocido en todos sus caminos y hasta el día de hoy sus veredas están torcidas. Pues cuando yo veía esto, mis amados hermanos, ya con esto termino. ¿No será de que a la edad que tú y yo tenemos el día de hoy nos correspondía conquistar todo eso? Pero como ha sido más lo que he confiado en mi propia prudencia, sigo aquí. Me decía mi esposo no estos días, en un huevito. ¿Por qué en un huevito? Porque probablemente no hemos confiado más en nuestra propia prudencia que en lo que Dios ha dicho de ti. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti, mi amado hermano? Pues tú sabrás qué te ha dicho el Señor. Amén. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de tus hijos? Tú sabrás qué ha dicho Dios de tus hijos. Entonces, en el nombre de Jesús, a formarlos, porque ese trabajo nos corresponde. No crean ustedes que formar a sus hijos es trabajo nuestro. El trabajo nuestro, ya lo leímos, es perfeccionar a los santos, para que ayuden en el trabajo del ministerio, para que sepan a la hora de que haya algo que hacer en el ministerio, cómo hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Amén. Entonces, a pedirle al Señor con qué, algún día lo voy a explicar, pero cada vez que Dios le envió un hijo a Jacob en particular, la vida le cambió. Con sus 12 hijos, más de algo le cambió. No sé cuántos te habrá dado a ti el Señor. Yo les digo, yo quería 12 también. Quería el equipo de fútbol completo y el ministerio de alabanza también. Pero nos quedamos con 2. Amén. Entonces esos 2 hay que formarlos como lo que Dios dijo que son. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Espérenme, le van a tener que dar otra. Porque ayer yo le preguntaba al Señor también acerca de lo que vamos a hacer el 21. Amén. Y el Señor me hablaba acerca de la familia. La familia. Entonces vamos, con la ayuda del Señor, a empezar a trabajar con las familias, mis amados. Tu familia, mi familia, es muy importante. Amén. El Señor nos ha estado hablando en estos días y hemos estado haciendo algo que no hacíamos. Lo hacíamos por individual, o lo hacía mi esposa, o lo hacía yo. Pero hemos estado orando como familia todas las noches. Les digo, no es que no lo hiciéramos, pero no lo hacíamos así. O iba a orar yo con ellos, o mi esposa oraba con ellos, o yo oraba por aparte, o así. Pero en la casa siempre ha habido oración, pero nunca lo habíamos hecho como lo estamos haciendo ahora. Entonces nos reunimos los 4 y los 4 oramos. Amén. Entonces convoquen a su familia, mis amados hermanos. No importa la hora que sea, no importa si quieren o no quieren, no importa si van a convocarlos y se van a enojar. Ustedes convóquenlos, oren y se van a dar cuenta que a su tiempo algo va a hacer el Señor con su familia, porque es un tiempo en el que hay que trabajar mucho con las familias. Amén. Y aunque nosotros seamos los pastores, ustedes son los que viven con su familia, mis amados hermanos. Decimos amén. Ahora sí, amén y amén. Demos la ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús.